Reto de lectura y estudio bíblico cristiano, 70 semanas con Cristo. Discipulado, tema 1, introducción y presentación del discipulado en el marco del reto. Familia, amigos y amigas, como ya se ha comentado en las invitaciones que realizamos mediante las redes sociales, los pastores y líderes de la Misión Bautista Nuevo Nacimiento, de la Iglesia Bethesda y de 5 minutos con Cristo, con el favor que Dios nos otorga y siguiendo el mandato del Señor Jesús, compartimos con ustedes el gran tesoro que existe en la palabra de Dios y que ha transformado nuestras vidas. Damos gracias a Dios y bendecimos a todas las personas que se han agregado a este reto de 70 semanas con Cristo para llevar a cabo la lectura completa de la Biblia y conocer más a Dios a través de la meditación, el estudio y el atesoramiento de las verdades bíblicas. Hoy es el tercer día de la primera semana y, como sabes, es el día que escogimos para difundir el material que corresponde al discipulado, el cual se publicará cada jueves hasta completar las 70 semanas. Estamos muy agradecidos con Dios y entusiasmados por la gran cantidad de personas que están participando. Esto habla de la gran necesidad que todos tenemos de conocer y profundizar en la palabra de Dios. De hecho, este es uno de los objetivos específicos que se busca mediante el discipulado, que los participantes podamos reconocer e integrar las principales enseñanzas del Señor Jesucristo a lo largo de la lectura de la Biblia, para atesorar ese conocimiento y ponerlo en práctica. En mi caso, llevo 3 años leyendo y estudiando la Biblia y esto ha transformado mi vida por completo. Ha sido de gran bendición para mí, para mi familia y estoy completamente seguro que lo será para ti, para tu relación con Dios y para tu familia. Y si tú lo crees, las enseñanzas del Señor impactarán tu vida de manera favorable, convencidos plenamente de que la palabra de Dios es poderosa para transformarnos. En mi caso, no había leído la Biblia hasta que llegué al penal y comprobé que la palabra de Dios es el arma más poderosa. Viene de Dios, nos da vida, nos sana, nos consuela, corrige, instruye, edifica, nos hace crecer espiritualmente y nos hace acercarnos a Dios. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una hermosa y poderosa promesa de Dios para aquellas personas que meditan en su palabra todos los días, que la ponen en práctica y que actúan conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Por eso Él nos dejó su voluntad por escrito, su autorrevelación, para que lo conozcamos, para que nos conozcamos nosotros, a nosotros mismos, y podamos relacionarnos con Él y entre nosotros de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. La palabra de Dios es poderosa y su poder se activa en el momento en que con fe la escuchamos, la leemos, pero sobre todo cuando la ponemos en práctica. La palabra de Dios nos sana, Salmo 107:20, nos limpia, Juan 15:3, guía nuestro camino, Salmo 119:105, y además, si creemos en Dios y escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida, Juan 5:24. Es la voluntad de Dios, gracias a la obra de Cristo en la tierra y la guía que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. La Biblia es cristocéntrica. Esto significa que todo gira alrededor del Señor Jesús. Él es la piedra sobre la cual está edificada la obra de Dios en la tierra, y por ello en todos los libros encontrarás imágenes, figuras, representaciones, profecías y desde luego la obra del Señor Jesús en la tierra. Recuerda lo que dice en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así que toda la creación, incluidos nosotros, estamos en manos de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, tus problemas, tus angustias, solo tenemos que creer y tener fe en su poder, obra y amor. Toda la Escritura gira alrededor, Señor, explícitamente o sutilmente, y de todo ello lo más relevante e importante es el plan de salvación que Él vino a ejecutar en la tierra mediante el gran sacrificio que hizo en la cruz al llevar sobre sí el pago del pecado que nos correspondía a nosotros. Con ello el Señor nos ha redimido y nos ha reconciliado consigo mismo. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores. El libro más antiguo se cree que fue escrito hace unos 3,400 años antes de Cristo por Moisés y el último 90 años después de Cristo por el apóstol Juan. La Biblia incluye decenas de libros que fueron inspirados por el Señor mediante el Espíritu Santo
para darnos a conocer sus promesas, su amor, misericordia y poder. La propuesta es motivarnos a la lectura diaria de la palabra de Dios, disfrutar el proceso, gozarnos en Cristo y tener un encuentro significativo, dedicándole un tiempo razonable a esta actividad, el cual podría ser de alrededor de 20 a 25 minutos cada día y alrededor de 30 minutos los días del discipulado. Es un gran compromiso para todos. Por eso le llamamos reto, y como siempre habrá una gran recompensa. Y lo mejor es que viene de Dios, ya que Él nos dice que Él es galardonador de aquellos que se acercan con fe. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, hay convicción de que Dios nos recompensará en la medida que hagamos cosas que nos acerquen a Él. Consideraciones breves sobre el discipulado del reto 70 semanas con Cristo. Es un esfuerzo compartido para motivarte a leer la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. No pretendemos hacer sermones ni prédicas, sino exaltar el nombre y la palabra de Dios, convencidos plenamente que es un manual de vida para que Dios en su misericordia nos dejó a nosotros, la humanidad, para enseñarnos el camino que tenemos que seguir. No se va a hablar de religión, que de acuerdo con los diccionarios es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Las religiones son rituales y tradiciones que no están en la Biblia, y nosotros hemos decidido ser discípulos de Cristo, y en ello encontramos una relación personal entre el Creador y el creyente. Esto no es una religión. No vamos a hablar tampoco de yo creo, yo siento, solo de lo que está escrito en la Biblia con sustento bíblico, verdades bíblicas. Nosotros estamos convencidos que la Biblia es la única y suficiente fuente de revelación de Dios hacia la humanidad a través de la obra de nuestro Señor Jesús, y el fundamento de cada tema del discipulado será la Biblia. Desafortunadamente las religiones separan, causan división y no reflejan el amor de Cristo. El Señor no vino a establecer una religión, y la propuesta es que todos estemos en un mismo sentir en el amor de Cristo, quien nos llama a ser una sola iglesia, que no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de creyentes en Él y en su obra. En este caso lo lograremos mediante la lectura y el estudio de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que hay una sola verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Nosotros, como parte de su creación, tenemos acceso a lo revelado para que cumplamos lo que nos toca saber. Deuteronomio 29:29. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente Dios. Y lo que queremos hacer es compartirlo, estudiarlo, conocerlo. No pretendemos imponer ningún conocimiento. La verdad será revelada a cada uno de nosotros por el Espíritu Santo de Dios, para que cada quien cumpla un propósito. Solo queremos acercarnos a Dios mediante su palabra, sin prejuicios, mediante el reto 70 semanas con Cristo. Que Dios te bendiga. Como parte de la introducción, vamos a revisar dos conceptos clave para el discipulado. ¿Qué es un discípulo? El término discípulo proviene del latín discipulus, que significa alumno o aprendiz. Un discípulo es una persona que sigue y aprende de un maestro en cualquier contexto. En el contexto cristiano, un discípulo es alguien que sigue a Jesucristo, acepta sus enseñanzas y busca parecerse a Él en su vida y acciones. La palabra discípulo o discípulos aparece cientos de veces en la Biblia, de las cuales la gran mayoría se ubican en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios y en el libro de Hechos, donde se describe la vida, formación y misión de quienes seguían a Jesús. Este énfasis revela que el discipulado no es un concepto periférico, sino central en la vida cristiana. Jesús no vino simplemente a formar creyentes, sino discípulos comprometidos, transformados por su enseñanza y enviados a reproducir esa formación en otros de acuerdo con la gran comisión que se revisará más adelante. ¿Qué es un discipulado? En el contexto bíblico, el discipulado es mucho más que adquirir conocimiento. Es un proceso de formación espiritual en el cual una persona se convierte en seguidor y aprendiz de Jesucristo, buscando imitar su vida, carácter y enseñanzas. En Juan 8:31-32, el Señor nos dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Él nos llama a los creyentes a que permanezcamos en su palabra para que seamos discípulos. Y la única forma de llegar a ser discípulos es estudiando y profundizando en lo que Él nos ha mandado. Recuerda que la verdad nos hace libres y cuando conocemos la verdad conocemos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo somos verdaderamente libres. Seguir al Maestro. El discipulado comienza con el llamado de Jesús. Sígueme. No es una invitación a una religión, sino a una relación transformadora. Imitación del carácter de Cristo. El discípulo no solo aprende lo que Jesús enseñó, sino que busca vivir como Él vivió, con humildad, obediencia, compasión y verdad. Transformación por el Espíritu Santo. El discipulado no es obra humana, es el Espíritu Santo quien forma a Cristo en nosotros. Gálatas 4:19. Relación íntima y constante. Ser discípulo implica caminar con Jesús diariamente, escuchando su voz en la palabra y respondiendo con fe y obediencia. ¿Por qué necesito tomar un discipulado? En la Biblia el Señor nos enseña que debemos conocer a Dios, de lo contrario perecemos. En el libro de Oseas encontramos dos revelaciones. En el capítulo 4, versículo 6 dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y también en el capítulo 6, versículo 6 dice, Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es un mandato de Dios que cada uno de nosotros le conozca. Y la obra de Jesús en la tierra es para que conozcamos a Dios, como dice en Juan 14:6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma de llegar a Dios y todo lo que eternamente significa. En Juan 5:24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Misión compartida. El discipulado no termina en el crecimiento personal, se extiende en la formación de otros. El discípulo se convierte en mentor, testigo y sembrador del reino. Aprender de la palabra. La Biblia es el manual del discipulado. Sin ella no hay formación ni corrección. Vivir en comunidad. El discipulado se fortalece en relaciones espirituales, como Jesús con los 12, Pablo con Timoteo o Moisés con Josué. Aceptar la corrección. El discípulo es enseñable, dispuesto a ser moldeado. Responder al llamado. Todo creyente está llamado a ser discípulo, no solo a asistir o a creer. Nada de eso es suficiente. El mandato es obedecer y parte de ello es profundizar en el conocimiento del Señor, como dice en la segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fundamentos espirituales del discipulado. Jesús no llamó admiradores, sino seguidores activos. Ser discípulo implica caminar tras Él, no solo creer en Él. Cristo discipuló con intención, relación y verdad. Formó a sus discípulos a través del contacto diario, corrección amorosa y enseñanza reveladora. El discípulo transforma más que informa. Es un proceso de formación del carácter, no solo una transmisión de conocimientos. Importancia de la palabra como guía. La escritura revela el corazón de Dios y el camino de Cristo. Sin ella el discipulado se vuelve opinión humana. Aprender de Dios es aprender a vivir como hijos suyos. La palabra nos enseña identidad, propósito y comunión. La palabra es espada, espejo y alimento. Corrige, revela y fortalece al discípulo. Aspectos clave del discipulado en Cristo. Imitación consciente. Discipularse es ser formado en el carácter, conducta y compasión de Jesús. Sumisión con propósito. No es control religioso, sino entrega voluntaria al señorío de Cristo. Permanencia en la verdad. El discipulado nos ancla en lo eterno y nos libra de modas espirituales pasajeras. Frutos del discipulado.
madurez espiritual, menos reacciones emocionales, más convicciones sólidas, reproducción espiritual. El discípulo forma discípulos, tal como el Señor lo estableció en la Gran Comisión que observamos en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vida centrada en el reino. La visión se eleva por encima del yo y de mis deseos terrenales. Implicaciones prácticas. Aprender de Dios requiere rendición y hambre. El verdadero discípulo vive en búsqueda y obediencia. El discipulado requiere comunidad y mentoría. Nadie se forma en aislamiento. Jesús eligió 12. Ser discípulo implica ser enseñable. El corazón dócil es tierra fértil para la semilla del reino. Discipularse es dejar de vivir para uno mismo, comenzar a vivir bajo el diseño de Dios. Aprender de su palabra es recibir vida, dirección y corrección. No hay discipulado sin Cristo como centro, sin cruz como camino, ni sin comunión como contexto. Es una invitación a ser más semejantes a Él, no por mérito, sino por gracia y compromiso. Le rogamos a Dios que este esfuerzo sea de gran bendición para todos. Oramos solicitando al Señor que nos otorgue sabiduría, dirección, tiempo, disposición y perseverancia para que todos los participantes podamos ver los frutos que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras familias y para nuestras vidas. Muchas gracias por su participación. Que Dios bendiga sus vidas. Que nuestro Señor Jesucristo llene de amor, paz y armonía sus corazones y el Espíritu Santo guíe sus pasos.